En los tiempos actuales, muchos cambios han sucedido en materia de negocios. Podemos decir que los avances tecnológicos nos brindan la posibilidad de poder ganar dinero desde básicamente cualquier lugar que cuente con conexión a internet. Ya no son necesarios esos trabajos de largas horas de duración para ganar algo de dinero. Solo con poseer una computadora y motivación somos capaces de hacerlo incluso desde la comodidad de nuestro hogar. Hoy te voy a compartir algunas ideas de negocios rentables en los que se requiera poca inversión. Es por esto que te invito a quedarte hasta el final y suscribirte. Increíblemente, el 90% de quienes miran los videos del canal no están suscriptos. Deja tu comentario, así puedo saber que te ha gustado el video. Aprieta fuertemente el botón de me gusta como muestra de apoyo. Y sin más que decir, comencemos. Cursos y clases online. Si posees algún conocimiento en particular, como lo pueden ser las artes plásticas, música, ciencias, jardinería, construcción, economía y finanzas o cocina, ¿habías pensado en poder digitalizar y vender lo que sabes a través de cursos o clases online? Existe mucha cantidad de gente buscando que alguien como tú les facilite el acceso a este tipo de formaciones con contenido bien claro y resumido, logrando resolver alguna necesidad puntual. En el mercado existen muchas herramientas que te ayudarán a crear y vender tus conocimientos. Herramientas como Word o LaTeX para escribir y crear un libro o folleto técnico en formato PDF o similares, y puedes usar Excel como complemento para hacer tablas o gráficos e incluso organizar tu escritura. También se encuentra OBS para grabar tu pantalla o transmitir en vivo, o plataformas online como Zoom, Google Meet o Discord para reuniones con tus clientes y alumnos. Venta de infoproductos. Otra idea de negocio rentable es la venta de infoproductos. La demanda de estos productos aumenta continuamente, ya que brindan la posibilidad de resolver un problema en concreto de forma rápida. Entre ellos se encuentran los libros digitales, las fichas técnicas nombradas en el punto anterior, fotos, pósters, canciones, recetas de comidas, en fin, las posibilidades son muy grandes. Si lo piensas bien, estos infoproductos tienen la ventaja de que debemos trabajar en ellos para crearlos una sola vez. Luego debes dedicarte a venderlo cuantas veces sea posible. Es decir, puede resultar un negocio muy rentable a causa de que no requiere básicamente inversión de dinero, solo algo de tiempo bien utilizado. Tu tarea es resumir y ser lo más conciso posible, facilitando o resolviendo alguna necesidad puntual. Gestión de redes sociales. Si tienes conocimientos en redes sociales, puedes dedicarte a gestionar, programar y publicar contenido en Facebook o Instagram de pequeños negocios, empresas, agencias o incluso aquellos que no deseen hacerlo por sí mismos. Tú te encargarás de generar una relación con una comunidad y de contestar las consultas que se generen. Cada conocimiento en particular que poseas aporta un valor añadido a tu servicio. Por ejemplo, si sabes editar videos o editar fotos, deberás tener en cuenta estos conocimientos, ya que tus precios dependerán directamente de lo que sepas hacer y el valor que puedas aportar a tu cliente. En internet son muy abundantes las oportunidades de aprender a utilizar herramientas que te serán de ayuda a la hora de trabajar como Community Manager. Te recomiendo herramientas como Canva, Business Suite y Google Calendar. Blog. Para finalizar, te cuento sobre los blogs. Estos te permiten ganar dinero de diversas maneras. Por un lado, a partir del tráfico y publicidad que posea dicho blog de Google AdSense, aunque por lo general no suelen ser ganancias muy grandes. La mejor forma de generar ganancias es vendiendo tus propios cursos y formaciones, infoproductos o incluso asesorías, ya que son mucho más rentables. Para tener tu propio blog vas a necesitar contratar un servicio de hosting para dar de alta y tener activo tu sitio web y que así sea visible para la gente. Aquí te recomiendo el servicio de alojamiento web
y dominios Hostinger. Si entras a su página podrás ver los precios de contratos en tiempos que van desde un mes hasta 48 meses. Cuanto más tiempo contrates el servicio vas a poder obtener mejores precios. Esto dependerá directamente de tus necesidades. Si te interesa te dejo el enlace en la descripción. Si no tienes conocimientos en programación, puedes contratar a alguien para que cree y diseñe tu sitio web. Recuerda que es importante complementarlo con las redes sociales. De esta forma lograrás poco a poco llevar más tráfico y por ende generar más ingresos mes a mes. Eso ha sido todo por hoy. Como te habrás dado cuenta, los negocios que te nombré anteriormente son fácilmente un complemento entre sí. Es por eso que te animo a que puedas unirlos y obtener una excelente fuente de ingresos. Si te ha sido útil el video, te recuerdo que puedes suscribirte y dejar tu like. Hasta pronto.